Hola, bienvenidos a Santipu, este espacio de encuentro en este canal Anandam, donde exploramos juntos la naturaleza de la conciencia, el autoconocimiento y la no dualidad. Como en cada sesión, en cada encuentro, este es un momento para indagar, para cuestionar y sobre todo para mirar dentro de nosotros mismos. Es importante recordar que las respuestas que aquí comparto son generales. Es decir, que no deben tomarse como recomendaciones personales. Son simplemente una forma de acercarnos a la tradición Advaita y a la exploración de la realidad desde diferentes perspectivas. Así que no se trata de un dogma ni de verdades absolutas, sino de una invitación a explorar, a reflexionar y a vivir desde la comprensión directa. Así que, con una mente abierta, sin expectativas fijas, comencemos esta nueva sesión, este nuevo video de preguntas y respuestas. Entonces, que esta indagación nos lleve no a más conceptos, a más teorías, sino a la claridad silenciosa de lo que ya es. Y comenzamos con la primera pregunta, y lo curioso es que fue una de las últimas que dejaron en el video anterior, pero me pareció importante abordarla para comenzar este video, ¿no? Y la pregunta dice así: pero ¿y cómo vamos a observar la mente si no hay un yo quien observa la mente? ¿Cómo es que el yo ilusorio va a observar a la mente? ¿El ego observándose a sí mismo será? Pues bien, vamos a dividir esta pregunta en dos partes para asimilar un poco lo que quiero transmitir. Entonces, para responder la primera parte de la pregunta, primero quiero aclarar algo fundamental. Por lo menos yo, en este canal, no recuerdo haber dicho que haya que observar la mente. Y si lo he dicho, tal vez haya habido allí un error de interpretación o, ¿por qué no?, un error de mi parte. Pero con la mente lo que hay que hacer es nada. Con la mente simplemente hay que permitirle ser lo que es. ¿Y qué es la mente? La mente es un flujo de pensamientos, de recuerdos, de proyecciones y de asociaciones. Entonces no hay necesidad de interferir con sus procesos, ni tratar de silenciarla, muchísimo menos cambiarla, analizarla. Nada de eso hay que hacer, mirarla obsesivamente. Lo que sí podemos observar es la identificación con lo que relata la mente. Y esto es clave porque de manera natural creemos que somos el contenido mental, las historias que nos cuenta la mente sobre lo que somos, lo que fuimos o lo que seremos. Pero si observamos con honestidad, nos damos cuenta de que ese yo que creemos ser, en realidad es una construcción de la mente, es una construcción mental. Es la misma mente la que fabrica ese sentido, ¿no?, de la vida. Fabrica un sentido de identidad a través de los pensamientos, sobre todo de estos pensamientos que son recurrentes, ¿no?, que vienen siempre y tienen el mismo estilo, la misma voz, que apuntan hacia cuestiones que parecen más bien fijación. Por ejemplo, la idea de el trabajo, el dinero, nuestras identificaciones con nuestros roles. Y esto también, la mente usa patrones de memoria, o sea, lo que me pasó antes, experiencias pasadas, ¿no? Y lo que hace es combinar el pasado, el presente y el futuro en un relato coherente que nos da una sensación de continuidad, una sensación de temporalidad. Ahora bien, ¿quién observa esto? Todo esto que acabo de decir son cuestiones que nos sucede a todos, es la vida. Pero ¿quién observa esto? Pues bien, al inicio sí es cierto que parece que es un yo el que está observando, pero si seguimos indagando, vemos que este yo también es parte del pensamiento. Lo que realmente se revela en la indagación es que la conciencia siempre ha estado ahí sin necesidad de un observador personal. La conciencia no es el yo, no es una identidad, sino la presencia misma que permite que todo sea visto. Entonces, el yo es
útil para navegar la vida cotidiana, ¿no? La realidad aparente, esto, la vida, ¿no? ¿Para qué? Para funcionar en el mundo, pero no es necesario para que la conciencia sea evidente. De hecho, la conciencia no necesita del yo en absoluto, simplemente es. La conciencia simplemente es, sin etiquetas, sin una historia que la limite, sin necesidad de narrativas. Por eso, en lugar de obsesionarnos con observar la mente, el verdadero punto es darnos cuenta de que la mente solo es lo que es, sin necesidad de identificarnos con sus relatos. Entonces ahí es donde se disuelve esa especie de espejismo del yo. Y lo que queda es lo que siempre ha estado, conciencia pura, sin esfuerzo, sin búsqueda, sin necesidad de que esté alguien observándola. Entonces, la segunda parte de la pregunta decía, ¿cómo es que el yo ilusorio va a observar la mente? ¿Será el ego observándose a sí mismo? ¿Será? Pues bien, esta es una pregunta crucial porque pone en evidencia una paradoja aparente. Y sabes que en Advaita estamos llenos de paradoja, pero está interesante. Entonces, ¿cómo puede el yo ilusorio observar la mente si él mismo es una construcción de la mente? ¿No? ¿No sería el ego observándose a sí mismo? Pues bien, para entender esto hay que ver que la mente funciona en distintos niveles. En su nivel más superficial es un flujo constante de pensamientos, de asociaciones, de recuerdos. Pero dentro de ese flujo hay una idea central, que es la de un yo que se percibe como separado y distinto del mundo. Este yo es en realidad solo otro pensamiento más, pero un pensamiento que toma un papel protagónico y que se aferra a otros pensamientos para sostenerse. Entonces, cuando hablamos de observar la mente, nos referimos a un yo observando su propia actividad desde una posición separada, porque ese yo también es parte del contenido mental. Entonces, aquí lo que ocurre realmente es que la conciencia, que no es personal, que no es el yo, y tampoco es una identidad separada, es como, podríamos decir, que es como si se diera cuenta de la identificación con la mente. Espero que se entienda que no es totalmente así, no es que la mente toma conciencia de una identificación, pero para ilustrarlo un poco, puede ser visto como algo así. Entonces no es que el ego se observa a sí mismo, es que se hace evidente que el ego es solo una narración dentro de la mente, un conjunto de pensamientos que se refuerzan mutuamente. Es como si estuvieras viendo la película. Es que este ejemplo, tal vez están cansados de escucharlo del cine, la película en la pantalla, pero es que es la mejor forma de ejemplificar esto, ¿no? Entonces, sería como si estuvieras viendo una película y de pronto, en lugar de estar, que eso pasa, estar completamente absorbido por la historia que se está narrando allí, en un momento te das cuenta de que solo es una proyección en la pantalla. No es que un personaje dentro de la película se da cuenta de que es ficticio, no, es que tú, el que está viendo, el espectador, deja de estar atrapado en la historia y ve que solo es una película. Entonces, el punto no es que el ego observe a la mente, sino que se haga evidente que el ego mismo es un producto de la mente. Y cuando esto se ve con claridad, lo que queda es lo que siempre ha estado: conciencia, sin esfuerzo, sin necesidad de observador ni de ser observado, simplemente siendo. Muy bien, y continuamos, y la siguiente es una aclaración porque este tema lo tocamos en el video anterior, pero voy a leerte aquí el comentario de este amigo que ha sido al canal. Muchísimas gracias por estar acá. No diré sus nombres hasta que ustedes mismos autoricen. Decir, puedes decir mi nombre o no, anónimo, por favor. Entonces, este suscriptor te mandó un abrazo
dice así: gracias por tu tiempo destinado a responder mi pregunta. Más que una duda gramatical atendida en tus comentarios, mi pregunta era más de profundidad. Hablabas al principio de este video de un faro que nos guía. Esta conciencia la entiendo como ese faro capaz de girar y ser consciente del mundo ordinario, y la capacidad de girar hacia nuestro interior y ver todo ese movimiento. No sé transmitirlo en pregunta. Incluso en el estado de sueños con sueños, me reconozco como algo que está observando y no siendo afectado. Gracias por traer de nuevo este tema a la conversación. Pues bien, entiendo lo que señalas y lo expresas con gran claridad, así que no te preocupes. Lo que se refiere a la parte gramatical es que hablamos en un video anterior sobre la conciencia con S antes de la C y sin la S antes de la C. Entonces yo estuve explicando ciertamente mucho sobre gramática, no profundicé acerca de lo que es la conciencia porque es algo que de hecho hablo en todos los videos, pero de verdad no me cansaré de, si es necesario, repetirlo tantas veces como sea necesario hasta que ya no haga falta ni siquiera tener conceptos de este tipo en nuestra mente o en nuestra comprensión, porque simplemente iremos dentro a indagar, a encontrar la respuesta en nosotros mismos. Entonces, esa conciencia, vamos entonces a este punto, esa conciencia que es como un faro que puede girar hacia el mundo externo y luego hacia el mundo interno, pero que en realidad sigue siendo la misma luz, es eso, la conciencia. Es esa luz inafectada por lo que ilumina, ¿no? Entonces podemos acercarnos a esto como un ejemplo un poco más cotidiano. Imagínate que estás en una sala de cine, en la sala de cine que estábamos antes, la historia te absorbe, ¿ves? Estás allí sentado en esa butaca, te identificaste con los personajes, sientes sus emociones. Esto nos ha pasado en algún momento, algunos lloran, algunos nos reímos. De hecho hay muchos que se salen de la sala porque las emociones se vuelven cada vez más fuertes e insoportables. Entonces uno se conmueve, ¿verdad? Con las alegrías, con los sufrimientos. Sin embargo, en cualquier momento uno tiene la capacidad de recordar: solo estoy viendo una película. Ese recuerdo no cambia lo que ocurre en la pantalla. Ahí sigue sucediendo la película. Lo que cambia es tu relación con ello. Entonces, del mismo modo, en la vida cotidiana nos identificamos con lo que ocurre, con nuestras preocupaciones, con nuestros deseos, con nuestras relaciones, con nuestros pensamientos. Pero cuando la conciencia se vuelve hacia sí misma, ¿no? Como el faro que gira, hay una comprensión más profunda. Todo esto ocurre, pero yo no soy lo que ocurre. Hay una distancia natural. Esto es lo que yo llamo un reconocimiento. Entonces, ¿qué reconoces? Pues que la vida sigue fluyendo, pero que hay algo dentro de ti que permanece inafectado. Entonces, lo mismo sucede en los sueños, que hablabas de sueños con sueños. Ahora voy a tratar de explicar a qué te refieres. Pero sí, hay momentos en los que incluso dentro del sueño te das cuenta de que estás soñando. Creo que también alguna vez nos ha pasado esto, ¿no? Entonces ahí puedes decir, hay algo dentro, hay algo en ti que es testigo del sueño, pero que no está siendo atrapado por el sueño. Y lo interesante es que esa misma presencia también está aquí, ahora, en la vigilia, cuando estamos despiertos. Aquí el desafío no es crear esa percepción, ¿no? Porque esa percepción de que hay una presencia, hay algo, un fondo, un trasfondo, ¿no? Porque podemos caer en esa trampa, en la trampa de crear esa percepción a punta de repetirnos. La conciencia ya está aquí, está ahora aquí, es lo que sostiene todo, es donde todo aparece, en pos de crear esa percepción, ¿no? Que ciertamente está aquí, pero ese no es el punto. Aquí la tarea, el desafío, a lo que estamos llamados es a reconocerla.
Y esto no es a punta de esfuerzo mental, es un simple ver, ¿no? Que se hace evidente. Entonces suena muy simple, pero es un proceso. Es como el ejemplo que dije anteriormente, en un video pasado. Estamos buscando algo, el control del televisor, y no encontramos el control, y buscamos el control, y dónde está el control, pero yo lo tenía aquí, y te das cuenta que lo tenías en la mano. Entonces allí reconoces, lo tenía en la mano, siempre estuvo aquí. Es más o menos esa es la sensación de ese reconocimiento, ¿no? Entonces, obviamente que esto es una experiencia que es totalmente personal, única, pero esto es simplemente para dar un ejemplo, ¿no? Entonces, este giro del faro hacia el interior, que es de hecho con la atención, no significa que hay que rechazar el mundo, sino, de nuevo la palabra, reconocer que lo que iluminas no te define. Si eres el que ve, pero no lo visto. Es como estar frente a un espejo de agua, ¿no? En un lago, en calma. Si te acercas y miras la superficie, verás reflejado todo lo que está a tu alrededor. Está el cielo, los árboles, quizá tu propio rostro. Ahora imagina que el viento empieza a soplar durísimo y el agua empieza a agitarse. Entonces de repente las imágenes en el reflejo se van a distorsionar, como que se fragmentan. Pero el agua en sí no ha cambiado su verdadera naturaleza, sigue siendo agua, aunque la superficie parezca agitada. Así es la conciencia. Cuando el faro de la atención se dirige al mundo, parece reflejar agitación de la vida, los pensamientos, las emociones, los acontecimientos. Mi novia me dejó, el trabajo me tiene estresado, estoy comiendo mucho, estoy comiendo poco, el dinero no me alcanza, viene carnaval. Estas son las agitaciones de la vida. Pero cuando giras el faro y esa luz va hacia adentro, allí tienes la posibilidad de descubrir que aunque las imágenes cambien, lo que eres realmente sigue inmutable, como el agua en calma bajo la superficie. Que incluso si tú tiras una piedra al lago, vas a ver ondas expandirse, pero el agua no deja de ser agua. Así ocurre con la vida. Las experiencias llegan, generan movimiento, se va la gente, pierdes cosas, todo es un proceso de cambio, de movimiento. Eso es la vida, pero la conciencia nunca se ve afectada, no cambia su esencia por lo que aparece en la vida, en la realidad relativa. Esto lo puedes comprobar incluso en los sueños. A veces en medio de un sueño uno se da cuenta que está soñando, y ese reconocimiento no detiene el sueño. De hecho, sigues, ¿no? Sigues en el sueño allí, pero cambia cómo tú te comportas, y tu relación con el sueño, ¿no? Porque ya no hay miedo, ya no hay apego, ya sabes que estás soñando, que si te lanzas de ese precipicio para abajo no te vas a morir, no te va a pasar nada, porque ya estás consciente de que estás en un sueño. Asimismo, cuando estamos despiertos en una vigilia, podemos reconocer que todo lo que experimentamos ocurre dentro de esa misma conciencia que es inafectada. Entonces, el secreto no está en cambiar lo que ocurre, sino en ver lo que ya es. No tienes que calmar el lago, solo reconocer que en su profundidad nunca ha estado realmente perturbado. Entonces, creo que aquí sí es conveniente explorar un poco los estados de la conciencia, que a esto te referías en tu pregunta cuando hablabas de sueños con sueños, porque tal vez algunas personas acá no están familiarizados con estos estados de la conciencia. Entonces, vamos a explorarlos desde la perspectiva de la tradición Advaita Vedanta y también desde la experiencia directa, porque estoy casi segura de que muchos hemos experimentado estos estados de conciencia.
Entonces, de hecho, estos estados de conciencia también se estudian en ciencia, en la parte de neurociencia, neurología y todas estas cosas relacionadas con procesos neurológicos, ¿no? Entonces, los 3 estados de la conciencia en la tradición Advaita son 3. Se hablan de 3 que son fundamentales. Vigilia, que es en sánscrito es Jagrat, y es el estado en el que estamos ahora. Ahora mismo me refiero a que si estás viendo el video estás despierto, ¿no? Entonces, cuando estamos despiertos, interactuando con el mundo a través de los sentidos, ¿no? Entonces, aquí percibimos al mundo externo, experimentamos pues pensamientos, emociones y creemos que somos un individuo que vive en una realidad objetiva. Ese es el estado en el que la mayoría de las personas pasan la mayor parte de su vida, y algunos pues sin cuestionarse demasiado su propia naturaleza. Tenemos el otro estado de conciencia, que es el sueño con sueños, al que tú te referías en la pregunta. En sánscrito se llama swapna y es el estado en el que la mente sigue activa, pero ya no está consciente del mundo físico. Entonces, allí se crean imágenes, escenarios, situaciones que parecen tan reales como la vigilia, mientras uno está dentro de ellos, ¿no? Entonces, a veces puedes tener sueños lúcidos, donde te das cuenta de que estás soñando, como te decía anteriormente, lo que es un indicio de que la conciencia sigue presente, aunque el mundo del sueño no sea real. Luego está el tercer estado de conciencia, que se llama sueño profundo sin sueño, o sushupti. En este estado no hay imágenes, no hay pensamientos, no hay percepción del yo. Es un estado, se podría decir, de absoluto descanso, ¿no? Aquí la mente desaparece temporalmente. Sin embargo, cuando uno se despierta, uno dice, ay, dormí rico, dormí profundo. Esto implica que había algo presente, aunque no recuerdes el sueño, que esto también forma parte de esta experiencia, que uno normalmente no recuerda el sueño. Pero, ¿recuerdas que te dije que habían 3 estados de la conciencia? Pues se habla de un cuarto estado, que en sánscrito se llama Turiya. En Advaita Vedanta, este estado está más allá de los otros 3 que hablamos ahorita. Y no es realmente un cuarto estado, sino que es la base subyacente de estos 3. Ese estado, entre comillas, que no es un estado, es la conciencia pura. Aquello que está presente en la vigilia, en el sueño con sueños y en el sueño profundo, pero que no es ninguno de estos 3 estados en particular. Entonces, si te das cuenta, en la vigilia dices, yo estoy despierto. En un sueño con sueños dices, yo estaba soñando. Y en el sueño profundo dices, dormí rico, pero no recuerdo que soñé, pero dormí bien. Ese yo es constante a través de estos 3 estados. Yo dormí y soñé, yo estoy despierto, yo dormí y no soñé, o bueno, de hecho decimos mucho no soñé. Lo que sucede es que sí soñamos, pero no recordamos los sueños. En estos 3 estados está ese yo allí, constante. Aunque la experiencia cambie, ¿no? Las experiencias son distintas. Eso significa que no eres ninguno de los estados, sino la conciencia que está donde todo eso está sucediendo. Entonces, cuando uno comprende esto, la realidad ya no se limita a estar despierto, a la vigilia, a esta vida, ¿no? La vida entera se convierte en algo semejante a un sueño, pero en el mejor sentido, ¿no? No como algo insignificante, sino como algo que no puede atraparte porque no te define. Entonces, al final, lo que hemos explorado en estas preguntas nos lleva al punto crucial. Tú eres la conciencia que presencia todos los estados, pero no eres ninguno de ellos. Si en la vigilia experimentas el mundo, en el sueño con sueños fabricas otro. Y en el sueño profundo
todo desaparece. ¿Y qué es lo único constante? Tú, como la conciencia que está presente en todo momento, incluso cuando no hay pensamientos, ni imágenes, ni sueños, ni nada. No importa si la vida se siente como un torbellino de emociones o si en este momento hay claridad. Algo en ti siempre está presente, inmóvil. Ese reconocimiento es la verdadera libertad. Y no se trata de huir de la vigilia, de estar despierto en el mundo relativo, ni de anhelar, ¿no?, un sueño profundo, sino de ver que en todos los estados hay algo inmutable, algo que no puede ser atrapado por la mente. Por eso, más allá de los conceptos y de las teorías, la verdadera invitación es a observar directamente. No te conformes con entenderlo intelectualmente. Explóralo, indágalo, vívelo. Muy bien, y continuamos con la tercera pregunta y dice así. En realidad no es una pregunta, es una reflexión que dejó también un suscriptor asiduo al canal. Y dice así, para profundizar un poquito en esto. La verdad está frente a nuestras narices. No hay nada que buscar. Es este ahora autoconsciente y la forma en que es. Y para el que aún no entiende, sin espectador no hay película. Sin película no hay espectador. Bien, ¿por qué tomé esta reflexión para abordarla aquí en este espacio? Pues bien, porque esta última frase de la reflexión me llamó la atención y creo que puede prestarse a confusión si no hay unas bases sólidas de la experiencia, de las bases de Advaita Vedanta, pero más que todo de lo dicho aquí, pues en este canal. Así que para mí es un compromiso, siento el deber de profundizar un poco en esta afirmación. Dice, sin espectador no hay película, sin película no hay espectador. A primera vista parece sugerir que ambas cosas son interdependientes, ¿no? O sea, que la conciencia necesita un objeto para manifestarse y que el objeto necesita ser observado para existir. Pero esto es solo cierto en el nivel relativo, en el nivel de nosotros, en el nivel del mundo, ¿no? En el nivel de la dualidad. En términos absolutos, la conciencia no depende de nada. Es el trasfondo en el que todo aparece y desaparece y no depende de las apariciones para existir. Entonces aquí creo que cabe muy bien el ejemplo del cielo y las nubes. Las nubes aparecen, desaparecen, pero el cielo sigue ahí inmutable. Si no hubiera nubes, el cielo seguiría siendo el mismo. Si aparecen tormentas, arcoíris, sigue sin ser afectado. La conciencia es así, permanece, más allá de lo que aparece en ella. Entonces aquí hay que considerar este error que está en creer que el espectador es una persona, un individuo, y de paso que ese individuo está separado, ¿no?, que observa la película de la vida, pero ese espectador es en realidad otro pensamiento, otra imagen dentro de la película. La verdadera conciencia no es un alguien que observa, sino la pura capacidad de darse cuenta en la que todo ocurre. Entonces la mente, y esto es así, la mente no puede comprender esto, porque la mente siempre piensa en términos de relaciones, de dualidad, sujeto, objeto, observador, observado. Pero cuando el pensamiento se detiene, cuando no buscas comprender con la mente, sino simplemente ser, la respuesta está ahí, clara, simple, obvia. No necesitas hacer nada para que la conciencia sea. Es lo que ya eres, es lo que ya es, siempre está siendo, antes de cualquier pensamiento sobre ser o no ser. Y esto es un gran punto, esto que ha tocado nuestro amigo en esta reflexión. Confieso que incluso ahora, al responder esta pregunta,
Yo estoy participando en el mismo juego, intentar poner en palabras lo que nunca podrá ser capturado por ellas. Conceptualizar la conciencia es un ejercicio vacío, es un pasatiempo intelectual que sí puede ser interesante, pero que no nos lleva a la verdad vivencial. Nos quedamos atrapados en explicaciones, en metáforas, en ejemplos, que la nube, que el agua, que el lago, que el océano, que la ola. Y la conciencia sigue ahí, intacta, esperando que la reconozca, no pensada. Nos gusta intelectualizar porque la mente se siente cómoda con ideas, se aferra a conceptos como conciencia, advaita, testigo, observador, pero la realidad es que la conciencia no necesita ninguno de estos nombres para ser lo que es, no necesita que la expliquemos, que la defendamos, que la analicemos. Por eso no me cansaré de repetirlo. No se trata de comprender la conciencia. Esto que yo hago con el canal, con los videoblogs, con Santi Pu, con los pequeños cortos que a veces dejo por ahí, no es para llegar a una comprensión. Este es mi aporte para tal vez motivarlos a ir más allá del yo, trascender esto que experimentamos en la vigilia, ¿no? De que experimenten este canal, todo lo que yo digo acá, que a veces suena muy teórico, a veces suena muy tonto, a veces suena... es simplemente una invitación a que experimenten. Y esto de la conciencia es tan simple que a la mente le parece imposible. Pero cada vez que uno se detiene, cada vez que uno suelta el esfuerzo por entender y simplemente es, y no simplemente es, tú simplemente eres, allí está. Y no es algo, que siempre se los digo, que vas a obtener en el futuro. Es lo que ya es lo que ya eres. Entonces, de nuevo, mi invitación sigue abierta. Indaguemos, vamos a soltar el pensamiento, vamos a mirar. No hace falta nombrarla, no hace falta buscarla, no hace falta observarla, no hace falta pensarla, analizarla, conceptualizarla, limitarla. La conciencia solo está. Y la cuarta pregunta dice así: cuando dices que somos el espacio donde todo ocurre, ¿es lo mismo que decir que esta realidad o la vida la estamos imaginando o creando? Pues bien, esta pregunta está muy interesante y paso a responder. Bueno, cuando decimos que somos el espacio donde todo ocurre, aquí yo personalmente a lo que estoy apuntando es a algo que es fácil de malinterpretar, yo lo sé. Pero esto sucede porque lo reducimos a una idea conceptual, lo que hablábamos anteriormente. A veces, algunas enseñanzas espirituales dicen que la vida es un sueño, no sé si lo habrán escuchado, la vida es un sueño, todo es una ilusión. O esta que es más peligrosa, tú estás creando tu realidad, tú creas tu realidad. Y aunque estas frases, sí, de verdad que sí apuntan a algo profundo, pueden ser malentendidas si las tomamos literalmente. Eso no significa que estés creando cada detalle de la realidad como si fueras un mago imaginando el mundo, ¿no? Lo que yo por lo menos señalo es que todo lo que experimentamos, ¿no? Todo lo que estamos percibiendo y vivimos está ocurriendo dentro de la conciencia, es su fondo, dentro de ese espacio donde aparecen los pensamientos, las sensaciones, las emociones, las percepciones. Porque nada puede existir para ti fuera de tu experiencia de ello. Entonces, déjame poner un ejemplo para tal vez comprenderlo un poco mejor. Volvemos al cine. Nosotros en Anandam vamos mucho al cine. Entonces, nos vamos al cine, estás viendo la película en la pantalla, todo lo que ocurre allí lo estás mirando, personajes, escenarios, vas siguiendo la historia, y todo esto porque existe. Existe porque hay una pantalla que lo permite. Pero la pantalla en sí no está creando la película activamente, simplemente es el espacio en el que está apareciendo la película.
De esa misma manera, la conciencia en la que ocurre tu experiencia, mi experiencia, la de todos, no está creando activamente cada ejemplo. Ay, ahora como si fueran piezas, ¿no? Y voy a mover como si fuera, ¿cómo se llama este videojuego? Los Sims. Y tú vas decidiendo lo que hace cada personaje. La conciencia no está haciendo esto, ¿no? La conciencia es, entre comillas, el espacio donde todo ocurre. ¿Por qué digo entre comillas? Porque definirlo como espacio ya también es una tontería. Pero para la comprensión es bueno decirlo así. Ahora bien, si volvemos al cine, si uno se identifica con el personaje que estás viendo en la pantalla, en la película, no hay problema. Todo va a parecer real, todo va a parecer sólido. Pero en algún momento, cuando reconoces que eres también la pantalla, comprendes que las escenas aparecen y desaparecen sin afectar la pantalla, sin afectar la conciencia. Entonces, aquí vamos a la otra parte de tu pregunta. Entonces, ¿la vida es imaginada? Pues no, no en el sentido en que la mente lo imagina. Aquí vamos a redundar, pero es que no. Mira, la mente tiende a pensar en la imaginación como algo voluntario, ¿no? Estoy imaginando un paisaje. De hecho, está por allí la prueba de imagina un elefante rosado. Vas a imaginarte un elefante rosado. Y pasar al contrario, no te imagines una manzana, y la mente va e imagina una manzana, porque sentimos que es un acto voluntario, pero que a la vez esa capacidad está allí, ¿no? Pero la manifestación de la vida, de la realidad aparente, no funciona así. Es más preciso, creo, decir que experimentamos una proyección que ocurre dentro de la conciencia. Tampoco es así, tan así, pero esto sirve para entenderlo. No algo que tú o que yo como persona separada estamos fabricando con la mente. Entonces, el error de creer que estamos creando la realidad sucede porque hay algunas enseñanzas modernas que dicen, tú creas tu realidad. Y esto, de nuevo, puede ser peligroso si se malinterpreta, porque refuerzan la idea de un yo separado que puede controlar todo. Pero si profundizas en la no dualidad, te das cuenta de que no hay alguien que esté creando todo esto, sino que la existencia simplemente es existencia, vida fluyendo, sin un hacedor detrás. Entonces, no es que la vida sea solo una imaginación tuya, sino que todo está ocurriendo dentro de la conciencia, que es lo que verdaderamente eres, es lo que verdaderamente somos. Entonces la experiencia aparece, desaparece, pero la conciencia permanece inafectada como el espacio en el que todo ocurre. Entonces, más que preguntarnos si nos estamos imaginando la vida, nos estamos imaginando la realidad, la invitación es a preguntarnos quién soy yo realmente. ¿Soy lo que aparece en la experiencia o soy el espacio en el que todo aparece? Y la quinta pregunta dice así. Mi pregunta, querida Anandan, es: las emociones forman parte de la experiencia de la vida, pero parecen ser un obstáculo a la hora de trascender el ego. ¿Qué es lo que hay que hacer con las emociones? Gracias. Pues bien, bonito este tema de las emociones, porque es algo que está muy presente o que podemos sentir, ¿no? Esto de una forma u otra es muy evidente en la vida, en nuestros día a día. Aunque la espiritualidad nos permite ver la naturaleza transitoria de las emociones, que sabes que van y vienen, aparecen y desaparecen, y la espiritualidad también nos ayuda a no identificarnos, o nos invita a no identificarnos con ellas, esto no significa
que debamos ignorar su impacto en nuestra vida diaria y en nuestras relaciones. Entonces, si una emoción es demasiado intensa o persistente, ¿no?, o está afectando la calidad de vida, aquí es muy valioso contar con el apoyo de un profesional en la psicología. Esto se lo he dicho en videos anteriores, pero está bien recalcarlo. Los terapeutas pueden ayudar a comprender mejor el origen de las emociones, de esos patrones inconscientes que las refuerzan, y pueden darnos las herramientas adecuadas para gestionarlas sin reprimirlas, sin quedar tampoco atrapados en ellas, ¿no? Entonces, la espiritualidad no está en conflicto con la psicología o con la ciencia en sí, pero en este caso estamos hablando de las emociones, vamos a la parte de psicología. De hecho, muchas veces el trabajo psicológico en tu vida, en la vida de alguien que quiere comenzar un proceso espiritual o que está allá en un sendero espiritual, este trabajo psicológico es fundamental. Esto para mí es así. ¿Por qué? Porque con este trabajo te da esa capacidad de acceder con mayor claridad a la indagación espiritual. Entonces, no sé, suponiendo que alguien vive con ansiedad extrema, con depresión, traumas no resueltos, puede ser difícil enfocarse en la autoindagación. ¿Por qué? Porque la mente y el cuerpo están reaccionando con demasiada intensidad. Por eso el camino espiritual no es una vía de escape. Muchas personas a veces lo toman así, como una vía de escape hacia esos problemas que ocurren a raíz de una reacción emocional. Y tampoco el camino, el sendero espiritual, tampoco se trata de negación de estos aspectos humanos, las emociones, los pensamientos, los sentimientos. Yo digo que más bien al contrario, es una invitación a abrazarlo todo, pero con conciencia. Y en ese proceso no hay nada de malo en buscar ayuda en cuanto se necesita. Un terapeuta, un psicólogo, un psiquiatra puede ser una gran guía para ayudar a despejar el camino y a permitir que la verdad se revele sin esos bloqueos emocionales que la obstaculicen. Entonces, sí es cierto, las emociones son una parte fundamental de la experiencia humana. ¿Te imaginas vivir sin emociones? Forma parte de la vida, ¿no?, de ser humanos. Y por eso se puede decir que, lejos de ser un obstáculo en sí misma, lo que realmente interfiere con la trascendencia del ego es la identificación con esas emociones. Entonces yo digo que aquí vamos a ir un poquito más allá para abordar este tema en profundidad, y yo voy a dividirlo en dos niveles. El primer nivel, que es el nivel psicológico y mental. Es decir, cómo funcionan las emociones en nuestra estructura mental y biológica. Y está el otro nivel, que es el nivel espiritual. Cómo relacionarnos con ellas, con las emociones, desde una perspectiva no dual para trascender el ego. Entonces, primero, ¿qué son las emociones desde el punto de vista psicológico y mental? Pues bien, las emociones son respuestas automáticas del sistema nervioso que se activan en función de nuestras experiencias, de nuestras creencias y de nuestros condicionamientos. ¿Y cuál es su función? ¿Para qué sirven? ¿Para qué están ahí? ¿Por qué nos trajeron para acá con esto? Bueno, su función es brindarnos información sobre cómo estamos interpretando las situaciones. Por ejemplo, sentimos miedo. ¿Por qué sentimos miedo? Porque nuestro sistema está percibiendo una amenaza, sea cual sea. Y esto es muy subjetivo. A mí, por ejemplo, me asustan mucho unos insectos. ¿Son insectos? No, estos son terápodos, ¿no? Los grillos, saltamontes, todo este tipo de animalitos para mí son una amenaza. Es decir, les tengo miedo. Y puede venir alguien a decir, ay, pero yo no les tengo miedo, yo hasta me los como, duermen conmigo.
estamos hablando de percepciones que son subjetivas, pero la función del miedo es darte una señal de que tu sistema está percibiendo una amenaza, aunque esto sea condicionado por traumas pasados o lo que sea, ¿no? Entonces estamos viendo la parte psicológica y mental. Por ejemplo, cuando sentimos enojo, es porque algo se percibe tal vez como injusto o como un obstáculo, ¿no? Cuando sentimos tristeza, normalmente suele estar relacionado con una pérdida, una sensación de carencia, ¿no? Entonces, desde el punto de vista mental, las emociones no son un problema en sí mismas. El problema surge cuando nos identificamos con ellas y creemos que nos definen, que somos eso. Soy la tristeza, soy la ira, soy... Entonces, cuando una emoción aparece, generalmente, ¿de qué viene acompañada la emoción? Pensamientos. ¿Qué hacen esos pensamientos? Reforzar la energía de esa emoción. Entonces, si no estamos atentos, la emoción se convierte en un estado mental repetitivo. Aquí es donde la emoción refuerza al ego, porque el ego se construye sobre la identificación con las historias emocionales. Un ejemplo, si una persona siente rechazo en una relación, es decir, estoy enamorada de fulanito, pero fulanito no está enamorado de mí, por lo tanto me dijo, no, oye, esto no puede ser. Entonces, sentí rechazo y aparece una emoción. ¿Qué emoción surge? Dolor. Si yo me identifico con ese pensamiento porque ahí empiezan a rodar los pensamientos, no soy suficiente, no soy bonita, no soy inteligente, ¿qué debo hacer? Porque yo tanto que me he esforzado y todo esto, ¿no? Entonces la emoción se convierte en sufrimiento prolongado. La emoción en sí misma es solo una reacción pasajera. Me dolió, no podemos estar juntos por X, tal situación. Me duele. La emoción está allí, no pasa nada, es solo una reacción. Pero el pensamiento o los pensamientos, porque casi siempre son muchos pensamientos uno tras otro, es lo que lo perpetúa. ¿Qué perpetúa? El sufrimiento. Entonces, ahora vamos al segundo nivel. Entonces, ¿cómo abordamos las emociones desde el camino espiritual? Desde la perspectiva de la no dualidad, las emociones son simplemente fenómenos que aparecen y desaparecen dentro de la conciencia, al igual que el yo, al igual que el mundo fenoménico. Entonces no tienen una existencia independiente, sino que son eventos momentáneos en el espacio de lo que somos. El problema, de nuevo, estamos ahorita en el nivel espiritual, pero fíjate que es igual. El problema no es la emoción en sí, sino el apego a ella. El apego surge cuando la mente se apropia de la emoción y la usa. ¿Para qué? Para reforzar una identidad. Entonces aquí la pregunta del millón: ¿cómo podemos liberarnos de la identificación con las emociones? Pues bien, aquí vamos a usar esta palabra, que ya hablamos de eso en la primera pregunta, observar. ¿Pero qué vas a observar? Bueno, las emociones. ¿Cómo? Sin intervenir. Es decir, las emociones van a aparecer. Algunas veces aparecen más intensas, a veces más ligeras, pero aparecen. Te das cuenta, observaste que hubo la reacción. Aprende a observarlas sin reaccionar y sin etiquetarlas. Es decir, al principio es posible que pues las observes después que reaccionaste. Sentiste dolor y le expresaste a esa persona hasta del mal que se iba a morir. Entonces ya ahí reaccionaste ante la emoción de dolor. Con el tiempo, cuando aprendemos a observarla, ya aparece la emoción, puede aparecer la emoción de dolor, pero no reaccionamos. Aprendemos, de hecho, a perder ese peso, esa carga, sentir lo pesado que es, ¿no? Porque ese peso se lo estamos dando nosotros con los pensamientos que vienen de detrás. Y esto
se puede evidenciar y se puede hacer a medida que vamos avanzando en la vida, que entramos a las interacciones con la vida. Y aquí vuelvo de hecho a lo que hablábamos anteriormente en otros videos, que lo he mencionado mucho, y es que para esto, para trascender esto de las emociones, para eso están las relaciones humanas, para eso vivimos en sociedad, porque es una forma de enfrentarnos a esto, que lo puedes llamar prueba, como quieras, pero es a raíz de las interacciones con otros, con las demás personas, que podemos observar con nuestras reacciones, ¿no? Nuestras emociones y nuestras reacciones ante ellas cuando aparecen. Y cómo nosotros podemos ir aprendiendo a observarlas sin etiquetarlas, sin reaccionar, para que vayan perdiendo peso. Entonces, por ejemplo, aparece la tristeza, ¿no? Porque, no sé, se te perdió un dinero. En lugar de decir estoy triste, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué yo soy tan mala pata? ¿Por qué todo esto me pasa a mí? Yo tan buena que soy. Y todos estos pensamientos que vienen detrás, puedes observar. ¿Cómo es observar? Bueno, hay tristeza, es una sensación que está presente en este momento, pero no es lo que soy, no me define, esto vino, y así como vino, se va a ir, listo. También aquí es importante aclarar que no hay que huir ni reprimir las emociones. No hay que huir de ellas ni reprimirlas. ¿Por qué? Porque aquí hay un error que es muy común, y es que a veces creemos que la espiritualidad implica evitar las emociones, ¿no? Como que un ser iluminado no siente. O negarlas, que es peor aún, ¿no? Sentir dolor y decir no me duele. ¿Ya? Eso es una forma de represión. Eso lo que hace es reforzar la emoción al reprimirla. Y el camino no es negar la emoción, sino permitir que ocurra, pero sin hacer que se convierta en una historia mental, parte de los relatos de la mente. Hacer una novela a partir de ese título del guión que te está dando la mente, a partir de una emoción que surgió naturalmente por un evento del cual tú no tienes control. Entonces aquí lo que hay que hacer es darse cuenta de que la emoción no tiene dueño. Cuando sentimos miedo, tristeza, alegría, que también son emociones, aquí nos estamos enfocando en las emociones negativas, pero todo, la alegría, la dicha, todo esto son emociones. Y también hay que hacer lo mismo con ellas, ojo. Parecieran otro tipo de emociones, son emociones al final, y también hay que, esta palabra a mí no me agrada mucho utilizarla, pero sí hay que desapegarse un poco de ellas. Entonces, cuando sentimos cualquier tipo de emoción, aquí lo interesante es notar que quién es el que siente esta emoción. Si indagamos, exploramos, si investigamos, no encontramos un yo sólido que posea esa emoción. Por eso digo que las emociones no tienen dueño. Solo hay una sensación apareciendo y desapareciendo en la conciencia. A veces dura más, a veces dura menos, pero ahí está. Y después se va. Entonces, ¿qué hay que hacer allí? Volver a lo que es inafectado. Las emociones van y vienen, pero ¿qué permanece? La conciencia en la que todo eso está apareciendo. Esa conciencia que no cambia ni con las emociones. Si nos permitimos descansar en esa conciencia, ahí uno puede tener la oportunidad de ver que las emociones no son un obstáculo, sino simplemente oleadas en el océano de la existencia. Entonces, vamos al núcleo de la pregunta. ¿Qué hacer con las emociones? La respuesta es muy simple. Nada. No tienes que hacer nada con ellas. Simplemente observarlas, permitirlas, ver que no eres ella. La trascendencia del ego no significa eliminar las emociones, sino dejar de identificarse con ellas. Cuando las emociones son vistas sin apego,
su energía se transforma en claridad y presencia. En última instancia, el problema no son las emociones, sino la creencia de que yo soy mis emociones. Al ver que lo que realmente eres es la conciencia inalterable, inafectada, en la que todo eso surge y desaparece, las emociones dejan de ser una carga. Siguen apareciendo, pero ya se convierten en simples expresiones de la vida que no alteran tu verdadera naturaleza. Y bien, queridos amigos, hoy hemos recorrido un hermoso camino en este encuentro tocando temas profundos como la relación entre las emociones y el ego, la importancia de la autoindagación y la verdad más allá de las ideas mentales. Hemos hablado de cómo la conciencia no necesita ser intelectualizada, sino simplemente experimentada, y cómo nuestras emociones, aunque forman parte de nuestra experiencia, no deben ser un obstáculo para trascender nuestra identificación con ese yo. También exploramos la importancia de comprender las emociones desde una perspectiva psicológica, reconociendo que la espiritualidad no excluye la ayuda profesional cuando es necesario para sanar y para avanzar. En este camino, la clave está en seguir indagando, en seguir experimentando y permitiendo que la verdad se revele por sí misma. No es algo que se pueda forzar, no es algo que se pueda comprender completamente desde la mente. La práctica consiste, si es que hay práctica, pero el hacer, esta práctica consiste en permitirnos ser simplemente una especie de testigos de todo lo que ocurre, ¿no? Cuando hablo de testigo, hablo de no identificarnos con ello, en mantenernos abiertos a la experiencia. Esto incluye la experiencia vida, la experiencia espiritual, a la experiencia. Los invito a seguir dejando sus reflexiones y preguntas en los comentarios. Cada uno de ustedes aporta algo valioso al proceso de compartir y de aprender. Sigamos creciendo juntos en esta exploración de la vida, sin prisa, sin ansiedad, solo con la disposición de estar presentes y ser conscientes de lo que ya somos. Gracias a todos por su tiempo, por la confianza de compartir sus observaciones. Nos vemos en el próximo encuentro con más preguntas, más respuestas, siempre en el espacio del ser. Gracias por estar aquí. Los espero en el próximo y recuerden, no le hagan mente.